nosotros debemos decir, o lo primero más bien que nosotros debemos aprender es: Dios es espíritu. Es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Dios es espíritu. Dios no tiene espíritu. Dios es espíritu. Nosotros tenemos espíritu, pero no somos espíritu. Espero que me entiendan el juego de palabras. Dios es espíritu. No es que tenga espíritu, Él es espíritu. Nosotros nos componemos de una parte material y una parte intangible, la parte espiritual. Tenemos cuerpo y tenemos alma. La palabra alma se intercambia muy a menudo en el Antiguo Testamento también para querer decir espíritu. De hecho, estoy firmemente convencido de que el espíritu simplemente es la capacidad que tiene el alma de comunicarse con Dios. Es como un departamento del alma como tal. Eso es teológicamente hablando. Dios es espíritu. Nosotros tenemos espíritu, pero en verdad no somos espíritu. Eso ya lo acabé de decir. Y si Dios es espíritu, y si es espíritu perfecto, nosotros podemos deducir de manera segura, y esto puede ser obvio para muchos, pero es bueno enfatizar y es bueno presionar en estas grandes verdades acerca del Señor. En Dios no hay pasiones impuras como lo hay en cada uno de nosotros. En Dios no existen pasiones, en Dios no existen deseos. El deseo implica una necesidad. Dios no necesita nada. Dios lo es todo. Depende de sí mismo. Es autosuficiente. Y esto es bueno porque nosotros debemos saber que Dios no nos creó a nosotros porque estaba muy aburrido, porque no tenía algo mejor que hacer. Nos creó con el propósito de glorificarle en todo el sentido de la palabra. No es que Él necesite absolutamente algo. Juan 4:24 lo acabamos de leer. Segunda de Corintios 3:17, yo se los leo. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Deuteronomio 4:15-16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dios es espíritu. Esto no significa de que sea un fantasma por allí misterioso. Simplemente cuando decimos que Dios es espíritu, nos referimos a que Dios es personal, a que Dios se puede conocer y a que Dios no es un ser corporal ni carnal. Amados, y si Dios es espíritu, entremos en esta línea de razonamiento ahora. Escúchenme bien. Si Dios es espíritu, nadie puede saber que Dios existe por lo que ve. Escuchen, y es muy importante esto, porque en la teología, digámoslo así, o en el cristianismo de algunas denominaciones, la conversión es un aspecto casi carnal. Usted tiene que sentir, usted tiene que oír, usted tiene que cualquiera de estas cosas. Pero el Señor dice, si Dios es espíritu, ¿cómo lo vamos a conocer si no lo podemos ver? ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no lo podemos oír? Entonces nosotros, firmemente basados en la definición de espíritu, espíritu significa un ser que no tiene cuerpo, nosotros decimos, solamente la única, y lo he dicho, lo he enfatizado por 3 miércoles consecutivos, la única manera de conocer al Señor, obviamente, es a través de la iluminación del Espíritu Santo, cuando nosotros leemos la palabra o cuando nosotros escuchamos la palabra. Si Dios es espíritu, no lo podemos conocer y decirle mucho gusto, yo ya te vi, o gracias por hablarme, ya te oí. No. Si Dios es espíritu, y eso es importante, es obvio que Dios no tiene cuerpo. Claro. Porque tener cuerpo significaría estar limitado en el espacio. Y Dios no está sujeto a esas restricciones ni a esas limitaciones.
Usted está aquí y usted no está en su casa, pero Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Por lo tanto, esa es una prueba. Dios es espíritu y no está restringido, no está limitado a un lugar en el espacio por medio de un cuerpo. Dios no tiene cuerpo como tal. Y al no tener cuerpo, esto es una verdad teológica grande, y al no tener cuerpo, mis amados, ninguna propiedad innata de la materia se le puede adjudicar. Es decir, no se le puede adjudicar peso, ni olor, y lo digo con sumo respeto, y ya les voy a decir por qué enfatizo en estos puntos. Ninguna propiedad de la materia se le puede adjudicar, ni olor, ni color, ni sabor, ni partes, ni nada por el estilo. Es muy común escuchar en círculos pentecostales y carismáticos: yo vi a Dios, yo sentí a Dios, Dios me habló, yo sentí que Dios me sopló, yo sentí que... Cualquier cantidad de cosas tú escuchas en la actualidad. Pero ¿por qué si Dios es espíritu, mis amados? Pero el Señor usa estas formas antropomórficas para que nosotros podamos entender un poco mejor quién es el Señor. Y vamos a probarlo en la Escritura. Ustedes saben que el Señor, en la palabra podemos encontrar alusiones a frases como la mano de Dios, ¿correcto? Bueno, yo les voy a leer los versículos y ustedes van a escuchar la explicación. En Eclesiastés, los que están apuntando, en Eclesiastés 2:24 tenemos, por ejemplo, este famoso versículo: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es la mano de Dios. Simplemente lo que Salomón está diciendo aquí es que Dios es el que provee. Cuando nosotros estamos en necesidad, nosotros pedimos y hay una mano que vemos del amigo o del hermano que se mete la mano al bolsillo y nos da una moneda, o que toma algo que necesitamos, un alimento, y nos lo pasa. ¿Ven? Entonces, cuando en este pasaje en particular, la mano se refiere a la provisión del Señor. De la mano de Dios, como por así decirlo, recibimos todo. Es un antropomorfismo. El brazo de Jehová, en el versículo que les voy a leer a continuación, representa el poder de Dios. Por tanto, Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y escúcheme, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Sacó el Señor, estiró el Señor un brazo y lo sacó? No, lo sacó con poder. El brazo de Jehová representa el poder. Entonces, lo que les estoy diciendo, ese es el problema de la teología pentecostal, ese es el problema de la exégesis carismática. El brazo del Señor, y a toda hora quieren ver cosas. No, Dios es espíritu, y nosotros tenemos que saber que son antropomorfismos, que simplemente son representaciones humanas de atributos del Señor. En este caso, el brazo de Jehová representa el poder de Dios. Dios sacó a su pueblo de Egipto con fortaleza, con poder. Los ojos de Jehová, fíjense ustedes, Jeremías 52:2 dijo: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, es decir, e hizo lo malo delante de la presencia del Señor. Fíjense en eso. Entonces, en este versículo en particular, los ojos de Jehová representan, por así decirlo, la presencia del Señor. Pero fíjense ustedes, vamos a ver en Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Fíjense, en ese versículo, los ojos de Jehová, por así decirlo, representan el conocimiento perfecto de Dios. Es decir, que Dios lo observa todo. Y es importante, una vez más, que quede claro: la boca de Jehová, Isaías 1:20, si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová así lo ha dicho.
¿Qué creen ustedes que representan la boca de Jehová en este versículo? Bueno, es una figura antropomórfica que representa la autoridad de la palabra de Dios. No solamente tenemos figuras antropomórficas o antropomorfismos, sino que también, mis amados, tenemos una figura que se llama teofanía. ¿Qué es la teofanía? Bueno, una vez más, Dios es espíritu y sin embargo a Dios le plació revelarse a los hombres en algunas oportunidades de una manera tangible, visible y evidente a los sentidos. A eso llamamos teofanías, es decir, a las manifestaciones visibles de nuestro Señor. Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El ángel del Señor. El ángel del Señor, recuerden, hablaba con las personas. El ángel del Señor, recuerden, luchó con Jacob allí en Peniel. Entonces, a estas representaciones divinas evidentes a los sentidos las llamamos teofanías. Antes de continuar, quiero cerrar este punto. Dios es espíritu. La definición de espíritu no es ni figura ni fantasma, es simplemente que Dios no tiene partes corporales y como tal ninguna propiedad de la materia se le puede adjudicar. Dios es espíritu y, mis amados, a Dios le ha placido comunicarse a nosotros en su palabra a través de antropomorfismos. Ya dijimos que es antropomorfismo, y también a través de teofanías. Ahora, los antropomorfismos quedaron en la escritura y las teofanías hoy en día ya no suceden. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado de manera total y perfecta en la palabra del Señor. Entonces, que queden claros, Dios es espíritu, y por eso, mis queridos hermanos, por eso nosotros decimos que la adoración debe ser netamente espiritual. Netamente espiritual, porque la verdad, la parte nuestra que se comunica con el Señor es nuestro espíritu, mis amados hermanos. Por eso nosotros, cuando estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, no tenemos ningún tipo de comunicación con el Señor. Estamos apartados de Él. Estamos destituidos de la presencia del Señor. Y cuando el bendito Espíritu del Señor entonces trae vida a nuestros corazones, nosotros ahora podemos tener una relación con Él. Ahora podemos orar. Ahora podemos hablar con el Señor. Entonces, lo que les quiero decir es que nuestra relación con Dios es netamente espiritual, netamente de carácter interno. Obviamente nosotros utilizamos nuestras bocas como reflejo de la gratitud que hay en nuestros corazones. Por supuesto que sí. Lo que nosotros, o más bien lo que la palabra deja muy en claro, es que lo que nosotros digamos no es importante. Lo que es importante para el Señor es el estado de nuestro corazón, el contenido de nuestro corazón. Yahvé, otros dicen que la pronunciación es Jehová. Ahora no vamos a discutir ni raíces etimológicas ni nada de eso. Ahora simplemente vamos a hablar de lo que significa el nombre de Dios. El nombre de Dios es yo soy el que soy. Es decir, en el hebreo es un verbo que significa lo mismo y que es incambiable tanto en el pasado, en el presente como en el futuro. Es decir, Dios tiene vida. Eso es lo que representa. Dios tiene vida en sí mismo y la ha tenido en el pasado, la tiene en el presente y siempre la tendrá en el futuro. Ese es el nombre de nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios, en palabras sencillas, significa Él, la vida misma. Eso significa. Eso es lo que significa. Yo soy el que soy, en quien está la vida misma. Pero también se derivan nombres que son absolutamente permitidos para nosotros usarlos cuando nos refiramos a nuestro Señor. Jehová Jireh, ustedes lo conocen, Dios es quien provee.
Jehová Rafa, Dios es quien sana. Jehová Nisi, Dios es nuestro estandarte. Jehová Shalom, Dios es nuestra paz. Jehová Elohim, el Señor de señores. Jehová Zikenu, el Señor es nuestra justicia. Jehová Rohi, Dios es nuestro pastor. Esos son los nombres del Señor, pero son nombres derivados, espero que lo vean. Utilicé Jehová, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Rohi, Jehová Elohim. Esas cosas las utilicé porque son derivados del tetragrama que significa Él es la vida. Siempre lo ha sido, lo es y siempre lo será. Nosotros tenemos vida porque dependemos de Él. Dios tiene vida en sí mismo y no depende de nadie para vivir, para existir. Si a Dios le place, nosotros simplemente nos desvanecemos como se desvanece el humo. Entonces, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué es? Si Dios es espíritu, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás espíritus? Que ciertamente los ángeles no tienen cuerpo, pero ¿qué es lo que lo diferencia de los demás? Amados, si hay tres cosas, o tres aspectos, o tres adjetivos calificativos que diferencian a Dios como espíritu de los demás espíritus. ¿Cuáles son esos tres calificativos? La eternidad, la infinidad y la inmutabilidad. Entonces decimos que Dios es eterno porque nunca tuvo principio y porque jamás tendrá fin. Eso es eternidad. Decimos que Dios es infinito porque no puede ser medido. Y decimos que Dios es inmutable porque en Él no hay cambio alguno. Tenemos entonces que estos tres adjetivos, estos tres calificativos que vamos a usar a lo largo de este estudio son esenciales y nos ayudan a que la diferencia entre la esencia del Señor, que es espiritual, nos muestra cuál es la diferencia entre el Dios nuestro en quien hemos puesto nuestras esperanzas y los demás espíritus. ¿Cuál es la diferencia entonces? Se lo digo de esta manera. La diferencia entre el Dios omnipotente y cualquier otro espíritu radica en que Dios, en la perfección de su ser y en cada uno de sus atributos, es eterno, infinito e inmutable. Les pongo un ejemplo. El poder de Dios. El poder de Dios es eterno, el poder de Dios es infinito y el poder de Dios es inmutable. Se los voy a explicar. El poder de Dios es eterno porque Dios no lo adquirió de ninguna parte. Siempre lo ha tenido. Entonces el poder de Dios es eterno. Nosotros no. Nosotros tenemos un poder pequeñito y muy limitado y lo tenemos en virtud de que Él, el Dios omnipotente, nos lo ha concedido. O sea, nosotros nos diferenciamos del Señor no solamente en la magnitud del poder, porque el poder del Señor es totalmente infinito, pero el nuestro es limitado. Además de todo, nosotros solamente ejercemos poder, digámoslo así, en un cierto periodo de la vida. Pero Dios, el poder de Dios es eterno. No tiene principio ni tendrá fin. El poder de Dios es infinito. Mi poder es limitado. Yo puedo empujar la pared y por mucho tiempo que me quede empujando la pared, no voy a poder mover la pared. Pero Dios, el poder de nuestro Señor, no tiene medida alguna, no puede ser medido. Por eso nosotros decimos que Él es omnipotente, omnitodo, potente, poder. Dios todo lo puede. Nosotros podemos hacer ciertas cosas, pero no lo podemos hacer todo, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, en cada uno de los atributos de Dios vamos a encontrar eternidad, es decir, no tiene límite en el tiempo. Vamos a encontrar infinidad,
es decir, no tiene límite en el espacio. El poder de Dios es infinito, no se puede medir. Y vamos a encontrar inmutabilidad, es decir, el poder de Dios no va a aumentar ni va a disminuir. El poder de Dios no va a disminuir porque es imposible. Y el poder de Dios no va a aumentar porque eso significaría una imperfección. Por eso, y los llevo a más puntos teológicos, por eso nosotros vamos a estudiar los atributos de Dios. Otros teólogos los llaman las perfecciones de Dios. Entonces, amados, tres cosas lo diferencian de cualquier otro ser, y es su eternidad, su infinidad y su inmutabilidad. Que quede eso muy en claro. Ahora, se me había olvidado decirles, un punto muy claro es que cada uno de los miembros de la Trinidad posee los mismos atributos en las mismas proporciones eternas, infinitas e inmutables. Es teológicamente imposible decir que Dios Padre tiene más poder que Dios Hijo, o que el Espíritu Santo tiene más poder que Dios Padre. Es teológicamente imposible, porque ahí estaríamos dividiendo la triunidad y estaríamos creando dos dioses diferentes. Vámonos hacia el final, amados hermanos, y pavimentemos el estudio de la próxima semana. Unas personas los llaman atributos, otros los llaman perfecciones, otros los llaman cualidades. Nosotros vamos a usar, particularmente abogo por el uso de la palabra atributos, lo definíamos la semana pasada. Y esos atributos los vamos a dividir en dos: atributos incomunicables, muy importante, y atributos comunicables. Los atributos incomunicables son las perfecciones o los atributos del Señor que no encontramos traza alguna en la creación. Es decir, podemos hablar de atributos incomunicables como las perfecciones que hallamos en Dios, pero que no hallamos en ninguno de nosotros. Y atributos comunicables son las perfecciones que tienen semejanza alguna con las propiedades del espíritu humano. Por ejemplo, un breve ejemplo. Hablemos de atributos incomunicables. Dios es eterno, pero nosotros no. Nosotros tuvimos un principio. Hablemos de otro atributo incomunicable. Dios tiene vida en sí mismo, pero nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Nuestra vida depende de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Otro atributo incomunicable es la independencia de Dios. Dios no necesita ni de nada ni de nadie, pero nosotros sí necesitamos todo del Señor. Son atributos incomunicables. Los vemos en Dios, pero no los veo ni en ustedes, ni mucho menos en mí. Ahora vamos a poner ejemplos, un par de ejemplos acerca de atributos comunicables. Se los decía ahora. Dios es omnipotente, es decir, Él tiene todo el poder y nosotros también tenemos poder, pero en ninguna manera de la misma magnitud. Nuestro poder es supremamente limitado, y no solamente eso, sino temporal. Entonces, que quede claro, vamos a estudiar los atributos del Señor desde esta perspectiva, desde la perspectiva de los atributos incomunicables, es decir, de aquellas características que solo residen en Él, y de los atributos comunicables, es decir, de aquellas características que vemos en el Señor de una manera perfecta, de una manera eterna, infinita e inmutable, pero que también vemos en nosotros de una manera de una manera limitada, ¿Sí lo entendieron? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta diferenciación. Y simplemente, mis amados, veamos, tenemos tiempo para ver el primer atributo. El primer atributo del Señor es: Dios tiene vida en sí mismo.
Y vamos a hablar un par de verdades al respecto. Dios tiene vida en sí mismo. A Dios nadie le dio la vida. A Dios nadie lo creó. Dios no tiene causa. Dios no ha sido creado. Dios es el creador. Él es el origen de todas las cosas. Dios existe en sí mismo, como ya les había dicho. Dios, más que la fuente de vida, y esto es muy importante, mis amados, nosotros decimos el Señor Jesús es la fuente de vida. Claro que sí, por supuesto que sí. El Espíritu Santo es quien nos da vida. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero mis amados, más que pensar en Dios como la fuente de vida, debemos pensar en Dios como la vida misma. Recuerden su nombre, Yahvé, Jehová, que significa yo soy el que soy. Es decir, yo siempre he tenido vida, tengo vida y siempre la tendré. No es error pensar en que Dios es la fuente de vida, por supuesto que lo es, pero recuerden, cuando pensemos, aunque nuestras mentes vayan más allá y recordemos el nombre de Dios, que significa Él es la vida, ¿acaso eso no va a mover nuestros corazones? ¿Acaso eso no va a calentar nuestras almas? Dios es la vida misma. Amados, los que por la gracia del Señor hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida. ¿Por qué? Porque Él vino a dar, Él es la vida. No solamente es eso, sino que Él nos vino a dar vida. Él es vida en abundancia para nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos ha dado vida. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, no ha sido meramente una expresión verbal. Si tú has puesto tu confianza en Cristo y has sido sincero y te has humillado y has depositado tu confianza en Él como Salvador, como Señor y como Dios, ¿sabes qué? Dios ha despertado tu espíritu adormecido, tu corazón muerto en delitos y pecados. ¿Y qué ha hecho? Dios te ha dado vida. Por eso dice la palabra del Señor: os es necesario nacer de nuevo. Eso implica, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero por la gracia del Señor hemos creído en el Señor y hemos nacido de nuevo y tenemos vida, la vida que solamente Él puede dar. Amados, es un gran gozo, es un gran privilegio cuando nos llamemos cristianos, y muchas veces podemos caer en el pecado o en la necedad de llamarnos cristianos simplemente porque ya nos hemos venido llamando cristianos por 5 y 6 o 10 o 15 años. No, cada vez que tengamos la oportunidad de decir que somos cristianos, acordémonos que estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Dios de vida, el Dios que es vida, la fuente de quien toda la humanidad deriva vida, específicamente te dio vida a ti. No lo merecías, pero te la dio. ¿Y te la dio para qué? ¿Para que vivas de una manera mundana? ¿Para que vivas de una manera carnal? No, Dios es espíritu. Dios te dio vida para que vivas de una manera espiritual. Amados, vengamos pues delante del Señor recordando este primer atributo. Dios existe por sí mismo. Dios es vida en sí mismo. Yahvé, ese nombre, yo soy el que soy, denota existencia propia, pero también, como les dije, denota inmutabilidad. El verbo de la existencia en este nombre denota siempre que existió, que existe en el presente y que no cesará de existir en el futuro. La existencia de Dios no depende del universo, pero todo el universo depende de Dios. Dios es vida en sí mismo. Y yo no puedo cerrar esta noche sin recordarles a ustedes y a mí mismo de la hermosura, de la grandeza de las palabras en Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy, dice la palabra del Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es nuestro Dios. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que nos cuida,
Tenemos un Dios que nos oye. Tenemos un Dios que nos salva, que nos provee, que nos ama. ¿Por qué no le somos fieles con todos nuestros corazones? Pidamos gracia del Señor, mis amados amigos y hermanos, y que nunca se nos olvide estas palabras: yo soy la resurrección, es decir, yo soy la victoria sobre la muerte y yo soy la vida. Cuando el reloj de nuestros cuerpos carnales llegue a su fin, nosotros no moriremos. Nosotros iremos al paraíso de Cristo, estaremos con Él. Jamás, desde ese momento en adelante, jamás lo perderemos de vista una vez más. Siempre estará allí. ¿Por qué? Porque Él es vida. Amados, no hay ningún otro ídolo creado por el hombre que tenga vida en sí mismo. No lo hay. Dios es vida. Demos pues gracias al Señor mientras que nuestros corazones se regocijan estudiando estas hermosas doctrinas. Amén.